Loka samasta sukino bhavantu, loka samasta sukino bhavantu, loka samasta sukino bhavantu. Om Shanti 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 Om loka samasta sukino bhavantu, loka samasta sukino bhavantu, loka samasta sukino bhavantu. Om Shanti 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 Om loka samasta sukino bhavantu, loka samasta sukino bhavantu, loka samasta sukino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om paz, luz, amor y armonía en todo el mundo. Paz, luz, amor y armonía en todo el mundo. Paz, luz, amor y armonía en todo el mundo. Om Shanti, 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 Om. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti, 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 Om. Saludos a todos amigas y amigos de mi página Facebook. Quería compartir con vosotros unas ideas sobre la ignorancia, el ego y su disolución. La vida espiritual tiene varios aspectos, pero en la vida espiritual, en el trabajo interior, el centro es la disolución del ego y la superación de la ignorancia. Pero ¿es la ignorancia algo diferente del ego? ¿Qué es la ignorancia? ¿Qué es el ego? Para disolver el ego hace falta práctica espiritual, llamamos práctica espiritual, sadhana, se llama sadhana. Diligente, sistemática, sincera, incesante, cada día, cada momento. Aquí ahora hace falta estar alerta, autoconscientes y a observar lo que pasa en nosotros mismos, en nuestra psicología más que nada, para ver cómo el ego se expresa, se manifiesta en nosotros mismos y cómo nos limita nuestra experiencia, nuestras percepciones y limita ¿cómo decirlo? La posibilidad, decirlo así, que tenemos vivir la paz, la dicha, la libertad, que somos como conciencia esencialmente. Somos conciencia y la conciencia es paz, es dicha, es libertad, es plenitud, sin límites. Pero debido al ego, no podemos experimentar aquí y ahora la dicha y la paz que somos. ¿Qué es ignorancia? Ignorancia es
Tiene varios aspectos, podemos decir, pero la ignorancia no es algo diferente del ego. El ego en realidad es la ignorancia de nosotros mismos. Y el ego es que nos impide, es el factor fundamental que nos impide vivir libres, dichosos y pacíficos, con paz y dicha y plenitud, el ego. Y el ego nos impide realizar, darse cuenta de que somos conciencia y no este cuerpo. El aspecto fundamental de la ignorancia es nuestra identificación con el cuerpo físico más que nada. Y también con la mente, porque la mente lo percibimos algo que está en el cuerpo, un parte del cuerpo, y los sentidos, los cuales tienen un aspecto físico y un aspecto mental, energético también y mental. Entonces, la ignorancia es esta identificación con el cuerpo y sentir y creer que somos el cuerpo. Y esto lo provoca el ego mismo, este factor que llamamos ego. ¿Qué es este ego? No es un pensamiento, aunque muchos dicen que el ego es el pensamiento, yo. No, el ego no es el pensamiento, yo. El ego es un factor energético, energía psíquica, cristalizada, podemos decir, en nuestra mente. Y esta energía esencialmente es desear. El ego es desear. Constantemente deseamos, queremos algo o no queremos algo. Queremos lograr algo, queremos hacer algo, queremos disfrutar algo, queremos evitar algo. Queremos que no nos molesten los demás, para disfrutar lo que hacemos, para hacerlo con concentración, para tener placer. Entonces, también queremos cosas, personas, los cuales nos ayudan a sentir seguridad, porque el ego uno de sus fundamentos, aspectos, es inseguridad. Se siente siempre inseguro y amenazado y ofendido. Y hablo sobre el ego inferior, que es el problema. El ego tiene varios aspectos y los dos aspectos fundamentales son el ego superior o sáttvico y el ego inferior o rajasotamásico o rajatosamásico en español, pero no es correcto. Es rajasotamásico ego, el inferior. Lo cual, este ego inferior nos hace identificar con el cuerpo y todas las expresiones del cuerpo y de la mente, también con la mente. Y este ego es la ignorancia de nosotros. Voy a leer dos frases de Sivananda, con lo cual, con este gran maestro, yo coincido en general. Swami Sivananda dice: el gran enemigo del hombre es el sentido del yo, con todas sus incontables ramificaciones. Entonces el ego crea un sentido de yo, lo cual lo identifica con el cuerpo. Entonces este yo va siempre con el cuerpo. Yo soy el cuerpo soy yo. Y tiene incontables ramificaciones y aspectos, lo digo yo también, aspectos, pero tiene unos básicos aspectos, como el ego superior, sátvico, y el ego inferior, rajasotamásico. También el ego es desear.
El ego desea constantemente y apega con lo que desea. Gusta el ego, le gusta al ego lo que te da placer, seguridad y valor. Más que nada, sentir especial, sentir algo especial, algo superior. Entonces, placer, el ego quiere, necesita, desea. Placer, sensoriales más que nada. Y seguridad y superioridad. Por supuesto, el ego funciona a los pares de los opuestos. Se siente superior, inferior, según las circunstancias. ¿Le gusta algo? No le gusta algo. Entonces, Sivananda dice, ¿qué es el gran enemigo del hombre? El ego. El gran enemigo del hombre es el sentido del yo con todas sus incontables ramificaciones. Todo lo que lo ata a la ignorancia y a la samsara, samsara es el círculo de nacimientos y muertes, pero también para mí es el círculo de placer y dolor, van juntos. Entonces todo lo que lo ata a la ignorancia y al samsara no es nada más que las distintas formas de la causa raíz, el ego. Y todas las formas del yoga, quiere decir bhakti yoga, karma yoga, jnana yoga, raja yoga, tantra yoga, y todas en general las yogas, mantra yoga, apuntan solo en última instancia a la eliminación del ego. Como veis, Sivananda nos dice claramente que el ego es nuestro enemigo fundamental, lo cual hay que destruirlo. El yoga representa la completa pulverización e erradicación del ego en todos sus aspectos. Entonces, yoga realmente es la disolución total del ego en todos sus aspectos. Aquí nos dice más fuertemente Sivananda como erradicación y pulverización del ego, destrucción. Y aquí dice también que el satsang con maestros iluminados es uno de los factores más fuertes, importantes en la vida espiritual, a través de lo cual el aspirante puede tener mucha fuerza a disolver el ego, gracias a la fuerza del gurú, se llama gurú, del maestro iluminado. Entonces, la ignorancia, que es la identificación con el cuerpo, la mente, los sentidos y también con el mundo exterior, y también es la falta de realización, la falta de darse cuenta de que somos la conciencia y no el cuerpo como creemos y sentimos, tiene como causa raíz el ego, lo cual es el factor fundamental que crea todas las limitaciones, identificaciones y las ilusiones, las ideas ilusorias, las opiniones ilusorias, las percepciones ilusorias, las creencias ilusorias. Todo esto es el ego. Y para lograr la liberación o la eliminación, hace falta destruir
disolver, eliminar este ego totalmente. A su raíz. El ego crea en nosotros la sensación o el sentido de yo identificado con el cuerpo. Yo soy el cuerpo soy yo. Nos identifica también con ideas de la mente. Yo soy el cuerpo que se llama Atman, Juan, Jorge, María, me llama María. Esto es una idea, un pensamiento, con lo cual el ego nos hace identificar y identifica esta palabra, este sonido con el cuerpo. Yo soy el cuerpo tal llamado Juan, o María, o Elena. Aunque lo que somos es conciencia pura, sin límites, vacía, sin pensamiento, eterna, dichosa, pacífica. Y más allá de estas identificaciones con el cuerpo y la idea del nombre, me llamo así, también nos identificamos con el país. Yo soy español, o soy griego. Yo soy griego. No, yo no soy griego. Este cuerpo ha nacido en Grecia, pero yo no soy el cuerpo. Entonces, ¿qué soy? Soy un ciudadano del mundo. No tiene país. Del universo mejor. Soy un ciudadano de todo el universo. Y temporalmente vivo aquí en el planeta Tierra. Nada más. Todo lo demás son ideas en la mente. Está bien, soy español, soy mujer, el cuerpo puede ser femenino, masculino, pero yo, si me identifico con el cuerpo, sí, yo soy femenino o masculino, pero si yo me identifico con la conciencia que no tiene género, no soy ni mujer ni hombre. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Nada. Nada especial. Soy todo y nada. Soy conciencia siempre presente, vacía y luminosa. Pacífica y dichosa. Pero no tiene ni nombre ni cuerpo. Pero se expresa a través de un cuerpo y de un mente. Porque la conciencia en sí misma no puede expresarse sin un instrumento. Y el instrumento, en este caso, somos nosotros. Y todos. Todo lo que existe, todas las formas vivas, son vehículos a través de los cuales se expresa la conciencia de una manera muy especial y única. Entonces nosotros somos conciencia esencialmente y aparentemente somos cuerpo-mente, energía, cuerpo-mente. Y el ego crea la falsa sensación e identificación que somos el cuerpo. Más allá del nombre de país, nos identificamos con familia, los padres, nuestros padres, nuestras ideas más que nada. Mucho nos identificamos con nuestras ideas y el ego tiene mucho miedo dejar estas ideas. Porque el ego está, ¿cómo se llama? Siente bien cuando crea estas ideas, siente más seguro que existe. Sin ideas, ¿qué es el ego? Sin identificación, ¿qué es el ego? Nada. Por eso el ego quiere constantemente identificar con algo, con ideas, con personas, con objetos, con el cuerpo, por supuesto, con las emociones. Pero en mi experiencia y comprensión, las emociones negativas es el ego mismo inferior, el ego inferior mismo. Por ejemplo, la ira, que es uno de los fundamentales, una de las fundamentales emociones, la ira.
es el ego mismo. El ego mismo se expresa como ira. El ego esencialmente es deseo. Y el deseo, cuando se obstaculice, se convierte en ira, se manifiesta como ira. El ego, el yo, la ira, el deseo, el desear y la ira no son tres cosas distintas, diferentes. Son la misma energía que asume y crea esta sensación de yo, de desear y de la ira. La ira, como la leche se convierte en yogur cuando hacemos un proceso, la leche se convierte en yogur. O el agua, según las circunstancias, asume diferentes formas. Puede aparecer como nieve, como vapor, como agua, líquido, como nubes, muy etéreo. Entonces, de la misma manera, el ego puede aparecer como deseo, como la sensación de yo, como ira, como celos, como orgullo, como avaricia, como codicia, como gula, como lascivia, como lujuria. Estos aspectos, llamados egoístas, no son algo diferente del ego. Y esto no es tan claro, según mi experiencia, a muchos maestros espirituales del mundo. Y por eso al menos unos de ellos, dicen que cuando el ego desaparece, puede seguir manifestándose la ira en nosotros, lo cual es una imposibilidad. Porque la ira no es algo diferente del ego o yo, es la misma cosa, la misma energía. El ego mismo, cuando el ego se siente que alguien obstaculiza su deseo, la expresión de su deseo de cualquier cosa, entonces el ego mismo aparece como ira y ataca a él, que el ego lo ve como enemigo, podemos decir. Que siempre cuando el ego asume la forma de la ira, ve a los demás como enemigos. Porque la ira siempre es algo que alguien nos impide hacer lo que queremos, disfrutar lo que queremos, lograr lo que queremos. Entonces, para nuestro ego, estos momentos que se expresa como ira, los demás son un enemigo. Y queremos atacar a ellos para parar de hacer lo que hacen y dejarnos en paz. Para hacer lo que queremos. Y lograr lo que queremos. Entonces el ego es deseo, desear. Y unos maestros también dicen, si disolviéramos, no sé, ahora gramáticamente el tiempo, creo es, si disolviésemos el hacedor, entonces el ego va a disolver. Pero porque el ego es el hacedor. Es este factor que hace cosas. Pero el hacedor no es algo diferente del deseador. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para satisfacer nuestro ego. Con lo cual estamos totalmente identificados. Entonces, para disolver el hacedor, hace falta primero, según mi experiencia, o a la vez, disolver el deseador. Porque todas las acciones, detrás de todas nuestras acciones, hay un deseo, un querer. Quiero esto, por eso hago algo para cumplir este deseo, este querer. Quiero hablar y hablo. Quiero ganar dinero, trabajo o rompo algo.
o hago estafas, ¿cómo se llama? Engaño a la gente para ganar dinero. Depende cada uno, cada ego tiene sus... Oye, la mayoría trabaja, por supuesto, pero hay egos que quieren ganar dinero de maneras muy fáciles. Yo quiero dinero, entonces, ¿cómo se llama? Eh, Juego, ¿cómo se llama? Loto, ¿cómo se llama? Lotería. Compro un ticket de lotería para ganar dinero sin trabajar. Entonces, comprar una etiqueta de lotería es una acción. Trabajar es una acción. ¿Por qué trabajo? Porque deseo algo. Un querer. Puede ser también una necesidad. Quiero comer, pero está bien quiero. Es un querer, podemos decir, más fundamental, instintivo. Pero instintivo es solo el hambre. Cuando no hay comida en el estómago, hay hambre. Pero querer hacer algo también funciona a través del deseo. Entonces, el hacedor es el ego, pero el ego no es solo el hacedor, es el deseador, es el percibidor, es el disfrutador, es el percibidor, lo he dicho, el sentidor, siente, el ego siente, el ego disfruta, el ego es también el, ¿cómo se llama? El mm, que experimenta el dolor, como ya ¿cómo llamarla? El ego disfruta y se llama como disfrutador. El ego hace acciones, entonces es el hacedor. El ego desea, entonces es el deseador. El ego percibe a través de los sentidos, entonces es el percibidor. El ego sufre, es el sufridor. El ego es el sufridor. El centro de nuestra experiencia es el ego. El ego tiene dos aspectos, el aspecto inferior y el aspecto superior, sádvico, lo cual no es un problema. El problema es el ego inferior que se expresa, tiene un aspecto vital, emocional, un aspecto mental y un aspecto intelectual. El ego inferior, entonces, en realidad, el cuerpo, los sentidos, las energías, la energía que tiene muchos aspectos, las energías, las emociones, nuestra parte emocional, decirlo mejor así, nuestra mente pensante y nuestra parte de mente intelectual, la parte de la mente que se llama intelecto, y también la mente interior, que lo llamamos como subconsciente, puede usar todas estas partes de nuestra existencia, el ego inferior o el ego superior. Y el ego superior también puede usarlos en conexión consciente con nuestra naturaleza verdadera. El ego sátvico también puede tener una orientación exterior, entonces no funciona tanto con conexión con nuestra naturaleza verdadera, la conciencia. Porque el ego sátvico es que nuestra mente no es pura, por eso entonces hay en nuestra mente rajas y tamas. Entonces, aunque el ego sátvico en sí mismo es sattva, es puro, ya que intervienen estas cualidades con baja vibración, el rajas y el tamas, no le permiten funcionar completamente como sattva. Entonces, le ponen límites. Entonces, pero poco a poco, si hacemos prácticas llamadas espirituales, meditación, indagación, mantras, oraciones, himnos, bhakti, devoción, todo eso, poco a poco, con estas prácticas, la mente sátvica, el ego sátvica se aumenta y se disminuyen las energías gunas,
en sánscrito, rajas y tamas, y las cualidades del ego inferior, y el ego inferior se disminuye. Entonces el ego sátvico puede expresarse más y más, con claridad y fuerza. Y esto es fundamental en la vida espiritual, porque para disolver el ego inferior más que nada, y primero, hace falta aumentar la parte de la mente sátvica. Y esta parte superior de nuestra mente es lo que puede funcionar como un representante, un instrumento de la conciencia de nuestra alma, con A mayúsculo, y hacer todo este trabajo llamado espiritual. Y al final el objetivo es disolver este ego inferior totalmente, y al final disuelve, según los maestros, porque yo no he alcanzado este estado, también el ego sátrico, aunque no coinciden todos los maestros. Aquí no sé por propia experiencia qué va a pasar, porque hay otros maestros como Aurobindo que dicen no hace falta también este ego sátrico para tener una individualidad, porque la mayoría de los maestros dicen, más que nada de los maestros en India, los grandes maestros de India, dicen que el ego sátrico existe los iluminados al final tienen una chispa, ¿cómo se llama? Algo pequeño del ego sátrico para poder conectar con esta dimensión que vivimos los demás. Sin ego no puedes. A mí me parece razonable esto. Pero aún así, Aurobindo dice que también podemos disolver esta parte del ego llamado sátvico y podemos mantener la individualidad, porque hay en nosotros ¿cómo decirlo? Una expresión de la conciencia que somos en la mente o detrás de la mente. Es como un supervisor, no sé cómo se llama, que lo llama, Aurobindo lo llama esto en inglés psychic being. Yo solo comparto este conocimiento que he leído en los libros de Sri Aurobindo, que dice que hay un despliegue de la conciencia absoluta en nosotros y al final podemos decir el parte más individual en nosotros es este que llama él psíquico en español, being, ser psíquico, algo así en español, no sé. Pero la mayoría de los maestros, como Sivananda, dicen que la individualidad existe solo cuando hay ego. Y podemos tener el ego inferior, lo cual nos identifica con el cuerpo y la mente totalmente, y con los objetos exteriores, personas también, situaciones. Y podemos... un minuto. Hace frío, entonces hace falta aumentar la potencia de calefacción. Entonces, también el ego superior, lo cual puede identificar con la conciencia. Entonces, en este caso, el ego superior no es un problema y no crea esclavitud. Pero en los iluminados, dice Sivananda, para mantener la individualidad no se disuelve totalmente el ego sátvico. El ego inferior sí que se disuelve totalmente, pero el ego, del ego sátvico permanece una chispa pequeña para que sea posible para el maestro iluminado compartir sus enseñanzas y tener, ¿cómo se llama?, la capacidad de conectar con esta dimensión. No sé. Pero para la mayoría
Y la mayoría no ha empezado o ha hecho mucho, un poco sobre la disolución del ego inferior. Entonces, lo que hay que preocuparnos es esto, cómo podemos disolver más que nada el ego inferior. Porque todo el trabajo, cuando esto se disuelve más y más, el trabajo se hace más fácil y fluye, todo fluye. Entonces, el problema es este ego inferior, rajaso tamásico, que tiene estos aspectos conocidos como orgullo, gula, lujuria, celos, envidia, lascivia, ¿qué más? Ira, enojo, rabia, miedo, preocupaciones, se siente seguro, amenazado, separado. Esto es el problema. Entonces, esta parte es que hay que intentar disolver y aumentar las cualidades sádvicas, las cuales, como discernimiento, desapego, empatía, devoción, amor, kindness, bondad, ¿qué más? Todas las cualidades superiores o positivas, decirlo así, sádvicas, y disminuir todas las cualidades rajosomáticas inferiores que son negativas. ¿Por qué las llamamos negativas? Porque nos hacen sufrir, nos hacen vivir en separación con los demás y con Dios y con nuestra conciencia, que es Dios mismo en nosotros. Y crean una inarmonía en todo el mundo, entre nosotros, entre países, entre familias. Aquí en Cataluña, mucho lío con el ego, con los independentistas, que los constitucionalistas. Mucho lío. ¿Qué es este juego aquí en Barcelona? En Barcelona. En España, en Cataluña, es una expresión del ego. Una de las expresiones. Es el ego que quiere separación, confrontación, no quiere vivir en armonía, en amor, en cooperación. No, es difícil para el ego. Y esto no pasa, por supuesto, solo en España. Esto pasa en todo el mundo, entonces, en todas las partes del mundo. Y más que nada pasa, primero, en nosotros mismos, esta guerra. Es algo muy personal, individual y colectivo a la vez. Colectivo porque lo vivimos todos. Todos que tenemos ego estamos en una guerra, en separación. Ok, hay momentos también sádvicos. Todos tenemos los momentos sádvicos y los momentos rajasotamásicos. Según las circunstancias vivimos los estados sádvicos en nosotros o los rajasotamásicos, y también comunicamos y conectamos con los demás a través del amor, de la paciencia, de la bondad, o de orgullo, de ira, de enojo, de malestar, de resentimiento, de separación. Depende de las circunstancias. Cuando más rajas y tamas está en nuestra mente, más serán estos momentos. Cuando más sattva existe en nosotros, en nuestra mente, más se expresarán las cualidades sádvicas. Por eso es objetivo fundamental en la vida espiritual aumentar el sattva y disminuir el rajas y el tamas. Aumentar todas las cualidades y capacidades sádvicas y disminuir todas las cualidades rajasotamásicas. La pereza, el aburrimiento, la insatisfacción, el vacío existencial. Todo esto tiene que ver con el ego inferior. Es energía. Y hace falta disolver esta energía. Para hacer un resumen de todo esto que he dicho hasta ahora, que os he dicho, os
os he dicho, ahora no lo tengo bien esto en español, hasta ahora, es que la ignorancia en nosotros es el ego mismo. Es el ego que nos impide realizar, nos impide darse cuenta, impide darse cuenta que somos conciencia y no el cuerpo y la mente. Es el ego mismo que nos hace identificar con el cuerpo y la mente. Es el ego mismo que nos hace identificar con todo lo que pasa en nosotros mismos, con las cualidades del cuerpo y de la mente. Y también con externas cosas, personas, situaciones. Nos identificamos con un equipo de fútbol, por ejemplo, en un partido político, con una persona, con ideas. Identificación significa que esto, con lo cual identificamos, es parte de nuestra identidad. El cuerpo es que somos, no somos el cuerpo. Identificación con el cuerpo significa que el cuerpo soy, la mente soy, pero con las cosas externas la identificación significa que son un parte de nuestra identidad. Lo cual también significa que estamos apegados. Nuestro ego se apega con personas, objetos y grupos. El ego esencialmente es desear. Constantemente deseamos algo. Deseamos lograr o evitar algo. Hacer algo o no hacer algo. Entonces, el ego, según su funcionamiento, es el hacedor. Cuando hace es el hacedor. Cuando percibe es el percibidor. Cuando siente es el sentidor. Cuando disfruta es el disfrutador. Cuando sufre es el sufridor. Cuando piensa es el pensador. El tema es que este ego es algo automático en nosotros. Y funciona como una máquina. Y el problema, más que esto, es que nosotros nos identificamos con el ego. Creemos, sentimos que somos el ego, lo cual, como os dije antes, lo dejamos esto. Entonces el ego nos hace sentir que somos el ego mismo. Y que ya que se identifica el ego con el cuerpo, que somos el cuerpo. Y esto es el problema más grave. Y por eso es difícil desidentificar, disolver el ego. Porque estamos tan identificados con el cuerpo y el ego y lo sentimos como nosotros. No podemos disolver algo que lo sentimos como nosotros. No podemos tomar conciencia, darse cuenta de que lo que pensamos, lo que sentimos es el ego. Y no podemos, ¿cómo decirlo?, comprender esto que sucede a nosotros mismos, porque ya estamos tan identificados, no hay espacio, no hay una distancia de esto para observarlo, y poco a poco, a través de la observación, entenderlo, comprenderlo, y comprenderlo más profundamente, cómo funciona, por qué funciona, con qué pensamientos se expresa, con qué creencias está asociado, con qué emociones. Cada ego, cada aspecto del ego, tiene, podemos decir, un parte emocional, pensamiento y creencia.
Entonces se expresa, por ejemplo, la lujuria sexual. Se expresa como un deseo, un impulso, algo emocional. Se expresa como unos pensamientos lujuriosos. Y se expresa como unas creencias, unas opiniones sobre el sexo. Cada uno tiene unas ideas sobre el sexo. Entonces, el ego tiene un aspecto vital emocional, un aspecto mental y un aspecto intelectual. El intelecto, en realidad, aunque debería ser el servidor del alma, debido al poder del ego, podemos decir, de nuestro estado consciencial, funciona como servidor del ego. Y por eso, en realidad, el intelecto disfunciona. Funciona solo parcialmente y disfunciona. Y más que nada no funciona bien ni el razonamiento ni el discernimiento. No puede discernir y también no puede percibir con claridad. Entonces, cuando el intelecto no puede percibir con claridad, no puede pensar, razonar claramente y no puede discernir, entonces este intelecto se hace un servidor del ego inferior. Entonces el ego inferior usa el intelecto para sus capacidades, para satisfacer a ello. Entonces, ¿qué es esta civilización moderna? Es que hemos usado tanto el intelecto para inventar ilimitadas, podemos decir, maneras de placer. Toda esta civilización, más que nada, es una civilización de placer. Hemos inventado varias maneras de satisfacer los sentidos y el ego. Y el intelecto funciona principalmente para satisfacer el ego inferior. Aunque su función principal, fundamental del intelecto es servir al alma. Y crear armonía en nosotros y alienarnos con el alma, con la armonía, con las leyes universales. Pero cuando disfunciona, debido al ego inferior, lo cual lo nubla, lo hace borrosa y no puede funcionar bien, entonces el ego funciona en su baja capacidad y erróneamente, podemos decir. Y sirve solo y funciona para servir el ego, satisfacer los sentidos, placeres, comodidades, posesiones. Entonces el ego es la ignorancia en nosotros, tiene muchos aspectos, esencialmente es crear la sensación, el sentido que somos el cuerpo yo, y que tiene una mente para pensar, sentir y razonar, y percibir, sentido es percibir. Y es deseamos constantemente, y más de esto es el hacedor, el ego según el funcionamiento se hace el hacedor, el disfrutador, el sufridor, el percibidor, hacedor, percibidor, sentidor, disfrutador, sufridor. Tiene dos aspectos, el ego inferior y el ego superior. Hay que eliminar el ego inferior primero, más que nada, y aumentar el sattva en nuestra mente, entonces que funciona más el ego superior, sátvico, y conectar este ego conscientemente con nuestra naturaleza verdadera, la conciencia. Entonces este ego, esta mente superior sátvica, que tiene como agente el ego superior sátvico,
puede funcionar más y más en armonía y en las altas capacidades, y así esto facilita la disolución del ego inferior. Y podemos crear más y más armonía en nosotros, equilibrio, armonía, belleza, paz. Por supuesto, nuestra naturaleza verdadera es paz en sí misma, pero también hace falta crear paz mental, que la mente está tranquila, serena y pacífica. Para vivir más y más la paz, que es la conciencia, que es la esencia divina, hace falta tener una mente silenciosa, pacífica, serena, tranquila. Y todo esto podemos conseguir esto a través de práctica constante, día a día, momento a momento. Sin práctica no hay nada. Entonces, los no dualistas dicen, si eliminas el hacedor, entonces ya eres libre. No, el hacedor es el resultado de deseador. El deseador es el ego. El ego es deseo. Entonces hace falta eliminar los deseos. Por supuesto, ya que el ego tiene varios aspectos, varias expresiones y aspectos, hace falta, según mi experiencia, seguir una sandhana ideal. Usar, podemos decir, aspectos de práctica de karma yoga, de jnana yoga, de bhakti yoga, de raja yoga, como también Sivananda lo dice en este ensayo, que lo cual puedes leerlo. He puesto el enlace en este vídeo, antes o no sé, después, no sé, hay este enlace, lo cual está, como se llama, asociado con el ensayo de Sivananda, que tiene como título El ego y su destrucción, en lo cual Sivananda dice que ya que el ego tiene varios aspectos, cada yoga de las principales yogas, jnana yoga, karma yoga, bhakti yoga, raja yoga, son las principales 4 yogas. Cada uno nos ayuda a disolver un aspecto del ego. Lo cual, por supuesto, si pudiéramos disolver el hacedor totalmente, el ego como hacedor, por supuesto, disolviéramos el ego totalmente. Pero el problema es también, si pudiéramos disolver el ego como sensación de yo soy el cuerpo, si esto se disuelve totalmente, todos los demás aspectos van a disolver, porque el ego es una cosa, una energía. Entonces puede expresarse como sensación, sentido yo soy cuerpo, yo soy Juan, como deseo, como hacedor, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Y también como orgullo, también como apego, como disfrutador. Entonces, si disolvemos el ego en su aspecto disfrutador totalmente, todos sus aspectos van a disolver. Pero no es fácil, decirlo es fácil, hacerlo no es fácil. Entonces, principalmente, para la mayoría, para la inmensa mayoría, hace falta un sandhana, una práctica espiritual integral. Lo cual significa que hace falta en nuestra práctica diaria incluir varias prácticas de todos los yogas fundamentales. Se dice en este artículo, en este ensayo, por ejemplo, que el jnana yoga nos ayuda a parar la identificación con el cuerpo físico que crea el ego, con el cuerpo, la mente y los sentidos. El ego es el factor fundamental que crea las identificaciones. Entonces, Sivananda dice que podemos, usando la metodología, podemos decir, de jnana yoga, disolver este aspecto del ego que crea la identificación. Podemos usar el karma yoga para disolver
hacedor, porque yo hago esto, esto y esto. Dice, entonces, Sivananda dice, entonces, asumimos la actitud de servidor, que todo lo hace Dios mismo, el hacedor es Dios mismo, y nosotros solo somos un instrumento a través de lo cual este instrumento se expresa Dios mismo para hacer lo que quiera. Entonces, asumiendo la actitud de servidor de Dios, paramos, poco a poco disolvemos esta sensación, porque creo yo que yo hago esto. Entonces, todo lo hace Dios. Y Bhakti Yoga. Bhakti Yoga es que entonces amamos mucho los objetos sensoriales porque los deseamos, nos dan placer y sensaciones agradables y placer. Y ya nos apegamos. Entonces, para parar este apego a los objetos sensoriales, este amor, a través de Bhakti Yoga podemos amar más y más Dios mismo. Entonces, cuando más se aumenta la devoción y el amor por Dios, más se disminuye el amor y el apego a los objetos y los placeres sensoriales. Entonces, usamos el Bhakti Yoga para disolver el aspecto del ego como deseo, apego, amor a los placeres sensoriales y a los apegos en todo sensorial. Usamos el Karma Yoga para disolver el yo como hacedor. Usamos el Jnana Yoga para parar la identificación con el cuerpo, la sensación que somos el cuerpo. Y finalmente dice Sivananda que podemos usar la Raja Yoga para parar las modificaciones de la mente, porque el ego, que es un programa más que nada emocional, yo digo emocional, y para mí el ego esencialmente es energía psíquica cristalizada en nosotros y funciona como el deseo. El deseo no es pensamiento, es este impulso, deseo. Quiero algo, quiero conseguir algo, quiero tener algo, obtener algo. Entonces, el ego funciona a través de los pensamientos y por supuesto a través de las emociones. Es un programa, lo cual se expresa como emoción y pensamiento. Entonces, a través de Raja Yoga, que es concentración, meditación, podemos concentrar la mente y parar la expresión de los pensamientos y de las emociones. Que los dos son modificaciones mentales y emocionales, o modificaciones de la mente, porque en Oriente las emociones también son parte de la mente. Mente no solo son pensamientos, también las emociones es algo, una expresión de la mente. La mente tiene una más amplia, ¿cómo se llama?, connotación que los pensamientos. No son solo los pensamientos. Entonces, a través de la concentración y la meditación, paramos poco a poco, disminuimos la expresión de los pensamientos y las emociones egoístas. No permitimos el ego jugar como quiera. Entonces, y si podemos callar la mente totalmente, entonces no puede expresarse el ego. Entonces, cuando la mente está totalmente quieta y no se expresan ni pensamientos, ni emociones, ni nada, entonces podemos estar en yoga, porque yoga significa unión con nuestra conciencia, que es uno con Dios. Y esto es non-dualidad. Non-dualidad no son todas estas cosas que dicen los maestros en oeste, porque cada uno tiene sus ideas. Non-dualidad en realidad significa que nuestra conciencia aparentemente individual y la conciencia universal, lo que llamamos Dios, aunque Dios en el Oriente, en la India más que nada, tiene otro sentido, no coincide. Es un poco más complejo. Pero decirlo de una manera muy general,
la conciencia aparentemente individual y la conciencia universal no son dos conciencias diferentes. Ni la conciencia individual es un parte de la conciencia universal. Es que la conciencia universal se expresa en cada uno como aparentemente conciencia individual, aunque no es. Esto es el fundamento de la no-dualidad. Que nosotros como conciencia somos Dios mismo. No un parte de Dios, no una expresión de Dios. Somos Dios mismo. Esto es no-dualidad. No hay dos conciencias, ni partes de conciencia. Esto es ¿cómo se llama? El concepto, decirlo así, fundamental de no-dualidad. Y el mundo es solo una expresión de la conciencia universal. No son dos cosas diferentes también. El universo y Brahma, que se llaman Brahma, no son dos cosas distintas, como dicen las enseñanzas o las filosofías dualistas. Más allá de estos conceptos fundamentales, cada uno puede decir cosas que él piensa como no-dualidad. Por ejemplo, para unos no-dualidad significa que ya que soy la conciencia misma, no hace falta hacer práctica. Esto no es no-dualidad, es su idea. Porque esto no lo dicen los grandes maestros. O unos dicen que la práctica aumenta el ego. Esto no es no-dualidad. Esto es sus ideas o su idea que dice esto. No-dualidad es esto. Que yo como conciencia, no yo como ego, como cuerpo, como mente. Yo como conciencia y Dios somos una cosa. No somos dos. Y el mundo y Dios no son dos cosas separadas. El mundo es solo una expresión de la conciencia misma. Hay unos conceptos más, pero los fundamentales son esos. Más allá de esto, cada uno pone unas ideas, unos conceptos y lo dice que eso es no-dualidad. Que no lo es. Es sus ideas, son sus ideas sobre la no-dualidad. Está bien, yo tengo unas ideas, más allá de estas, que son mis ideas, pueden ser verdaderas o muy cerca de la verdad, o no. Pero en general yo coincido, mis ideas coinciden con las enseñanzas de los grandes maestros y solo en las cosas que yo no entiendo, no tengo ahora, no ha llegado a conclusiones. Hasta que llega este momento que puedo comprender profundamente algo, no llego a conclusiones. Y esto también lo sugiero a todos vosotros. Que no os precipitéis sacar conclusiones para cosas que no entendéis, no comprendéis. Puedes trabajar ahora lo que hay que hacer y cuando más disolvemos el ego y más pureza y más sattva hay en la mente, podemos entender cosas más profundamente y así. Las cosas que no las aprendemos, no hace falta tener prisa para concluir que es así, no. Mejor que tener que estar abiertos, con una mente abierta y que escuche bien, reflexiona bien y no tiene prisa para llegar a conclusiones. No hace falta tener prisa, no nos ayuda de nada. Lo que nos ayuda mucho es practicar momento a momento, desidentificar del ego, de los pensamientos, de las emociones, de los impulsos y disolver poco a poco el ego y conectar más y más con nuestra naturaleza verdadera, con el silencio que somos, con la paz que somos. Porque al final el trabajo interior, el camino espiritual se termina, culmina
en la disolución total del ego y el establecimiento de la mente en la conciencia, y también que la mente se fuse, ¿cómo se llama? Hay una fusión de la mente con la conciencia, entonces el ego se disuelve totalmente y la mente en general, en todas sus partes, parte emocional, mental, intelectual, subconsciente, chitta, en todas sus partes, se hace luminosa, como la conciencia misma. Porque a través de la eliminación del ego total y de las gunas, rajas y tamas y la meditación constante de la mente con la conciencia, que es luz, pura luz, la mente adquiere la luminosidad de la conciencia misma. Y esto es realmente iluminación. Y no lo que dicen también los no dualistas, que cuando despiertas estás ya iluminado. Desgraciadamente lo dicen también unos maestros de India, que cuando el momento que tú te das cuenta de que eres la conciencia, esto es iluminación. Ok, puedes decirlo, porque las palabras son flexibles, podemos usarlos, pero no es realmente lo que los maestros grandes dicen como iluminación, que es la destrucción total del ego, la eliminación total del ego, y también que la iluminación de la mente en su totalidad, que la mente se hace luminosa igual que la conciencia a través de su identificación constante con la conciencia por la práctica de la meditación o de autoindagación. Estos tres factores son los más importantes. Y unos maestros dicen, como Sivananda, que hace falta también el despertar total del Kundalini. No hay liberación, no hay iluminación plena sin el despertar total del Kundalini. Esto no lo sé, de propia experiencia, no puedo decir. Porque unos maestros como Nisargadatta y Ramana Maharshi no hablan sobre este tema. No dicen nada, solo unas pocas frases, pero solo Sivananda, por ejemplo, habla mucho sobre Kundalini, con más detalles en su importancia. Yo no puedo decir nada, personalmente nada. Pero el seguro es que la iluminación es la disolución total del ego, que la mente en su totalidad se hace luminosa, igual que la conciencia a través de su constante identificación con la conciencia. Y esto es iluminación, no solo el despertar, el darse cuenta que somos la conciencia. Con ese despertar que me pasó también a mí, no disuelve el ego. El ego sigue en nosotros y hace falta mucho trabajo. Mi despertar, porque yo no puedo despertar, en manera de decirlo, sucedió el 2008, hace 11 años más o menos. Pero mi trabajo espiritual sigue. Y muchos no dualistas modernos dicen que estás perdido en la mente porque intentas disolver en el ego, que no. Historias en la mente. Entonces, os deseo a todos buenas noches, paz, luz, amor y armonía en vuestro corazón y en los corazones de todo el mundo. Saludos a todos.